Tema 45. La religión del deporte, más allá del entretenimiento. La práctica del deporte brinda enormes beneficios, tanto personales como colectivamente, además de resaltar valores inherentes a la superación y a la sana competencia. Toda la vida he practicado deporte y sostengo que el deporte es la mejor medicina. Claro está, y aunque sea paradójico, durante el ejercicio del mismo las lesiones han limitado temporal o definitivamente a no pocos deportistas, siendo yo uno de ellos. También el aporte sano de muchas disciplinas deportivas a la economía es evidente, pero no podemos desviar la mirada a los múltiples escándalos de corrupción que se han presentado en el mundo entero y que en gran manera opacan la belleza e importancia del deporte. Mucho se podría hablar de los aspectos positivos del deporte, pero no es el propósito de este video. Por el contrario, evidenciar el uso del deporte como un instrumento de manipulación de la sociedad es el escenario que pretendo presentar como otro elemento más de reflexión. En este tiempo de densa oscuridad, el deporte, como parte de ese pan y circo en el que diariamente la sociedad mundial está siendo sumergida, nunca carece de presupuesto económico. Esa manipulación sistemática en este tiempo lleva al imaginario colectivo mundial a impedirle ver la actualidad geopolítica en la que estamos inmersos. Muchas personas piensan que eso no les atañe o no les afecta o que qué podrían hacer al respecto. Y la verdad es que si no fuese importante conocer la realidad de ese mundo, más allá de lo que muestran los medios de desinformación, si fuese intrascendente que las personas tuviesen esa verdad, entonces ¿por qué esa sofisticada y aplastante avalancha con la que diariamente los pueblos son expuestos a las verdades a medias y a las mentiras flagrantemente emitidas sin ninguna restricción? ¿Por qué esa incesante preocupación por mantener a las multitudes cegadas con la falsedad y distorsión de la realidad? Como ya lo hemos visto, tanto la religión como la política han sido las armas más eficaces que se han blandido para engañar y manipular a la humanidad. Y dentro de ese espectro, la ciencia, la filosofía o las artes han jugado un papel similar. En los últimos 100 años, el deporte va más allá de un mero entretenimiento y se ha convertido en la religión de las masas. Hoy día, con la masificación de los medios de comunicación, el deporte se ha encargado de brindar a las personas un sustituto transitorio y muy apasionante, pero ilusorio, de lo que solo Dios puede darles a los seres humanos, una vida con propósito y una esperanza real en ese reino eterno que muy pronto llegará. Considerando la necesidad de trascendencia del ser humano, el diablo se ha valido de lo malo y aún de lo bueno, para no cejar en su propósito de alejar el ser humano de Dios, y los sustitutos han sido algo que al diablo le ha funcionado bastante bien en su labor de hurtar, matar y destruir. El deporte ha sido uno de esos sustitutos, y el fútbol en particular, seguramente el de mayor impacto a nivel mundial. El fútbol nace en la aristocracia inglesa, y en la medida que se popularizó, se crearon clubes con obreros de fábricas o empleados, constituyéndose así este deporte en batallas simuladas de clases sociales que trascendieron luego local, regional y nacional, imprimiéndole entonces el tinte patriótico y de nacionalismo, en donde las clases sociales desaparecen y en donde los hinchas, es decir, los fieles, entre comillas, se vuelven todos un solo grupo tribal, sean obreros, profesionales, jefes o subordinados, ricos o pobres. Cuando la hinchada del equipo visitante viene como otro grupo de fieles, desplegando su llegada con tumulto y bullicio antes y durante el partido, entonces se trata también de un enfrentamiento tribal, próximo a la lucha entre invasores e invadidos. El interés o altruismo de ciertos patrones hizo que las fábricas se convirtieran también en un foco de creación de clubes deportivos. Los equipos de fútbol formados en torno a ellas constituyeron una de las características recreativas del proletariado de las ciudades industriales. La distracción social de estos nuevos equipos trajo consigo una nueva forma de ver el fútbol, y las iglesias fueron también otra de las mejores agencias de difusión del mensaje deportivo, y miles de clubes y equipos deportivos se constituyeron precisamente al amparo de las instituciones religiosas. Valga decir que en la antigüedad las Olimpiadas eran consagradas precisamente a los dioses del Olimpo. Las competiciones deportivas griegas se desarrollaban en el marco de festivales religiosos, de manera que el deporte y religión estuvieron estrechamente vinculados. Los antiguos Juegos Olímpicos datan del año 776 a.C., celebrados por primera vez en la ciudad de Olimpia en Grecia, y por ello se adoptó ese nombre hasta nuestros tiempos. La vinculación de los Juegos Olímpicos con la religión politeísta griega fue muy fuerte,
Se convocaban cada 4 años en el mes de agosto en honor a Zeus. Contundentemente podemos aseverar que el fútbol es el espectáculo deportivo que se podría señalar como la religión moderna, como el nuevo opio del pueblo. Solo hay que ver cómo los ídolos deportivos, que a manera de santicos, entre comillas, son los Messi o los Cristiano Ronaldos, entre muchos otros, que al igual que los cantantes o grupos musicales, sus seguidores les profesan apasionamientos idolátricos que los llevan a querer imitarles en su forma de vestir, hablar, peinarse, actuar y hasta en su forma de pensar. Son la veneración de la multitud que grita desenfrenada cuando se presentan en sus sitios de culto, entendiéndose estos como estadios o centros deportivos y conciertos, o cuando son usados para que asistan a eventos públicos y realicen su función de ídolos. Nos parece ver una moderna manera de la mitología griega con su adoración a los Adonis, Apolos, Narcisos y otras divinidades del Olimpo. En tal sentido, los estadios se convirtieron en catedrales, en donde 1 o 2 veces a la semana esos fieles, por miles, vociferan, gritan, lloran, celebran, pelean, exaltan, alzan las manos y practican una serie de rituales propios de esa religión. Los clubes suplantaron a las congregaciones religiosas y los fieles se transformaron más que en hinchas, en fanáticos. Los padres enseñaban a sus hijos desde muy pequeños las imágenes de sus santicos en las que se han convertido sus ídolos y le transmiten toda la doctrina y ritualismo de su club. El deporte se constituyó como parte del ocio pasivo que les mantiene ocupados buen número de horas a lo largo de la semana. El fútbol, en definitiva, se convirtió en elemento fundamental de la cultura popular. La difusión del mensaje deportivo significó, pues, la popularización del fútbol y la formación de crecientes masas de gente que, como espectadores y lectores, lo consumen de forma regular. Comerciantes y políticos muy pronto se percataron de las muchas posibilidades que ofrecía el deporte popular al servicio de sus intereses. Esta religión era billones de pesos, euros o dólares, que naturalmente son ofrendados por aquellos que, en su enorme mayoría, critican el hecho de dar aportes económicos en las congregaciones, como una muestra de obediencia y de fe del ofrendante y de bendición para el mismo. Pero ellos, alentados por el fervor religioso con el que se induce a los hinchas, no tienen reparos en diezmar cada semana cuando son parte de las peregrinaciones a sus lugares de culto. El beneficio de su aporte se ve recompensado cuando entra en escena el milagro. Sí, el gol. Es el milagro por el cual el fanático paga. Pues cuando el balón traspasa la línea de la portería, contraria o propia, él se desborda en toda clase de sentimientos y emociones que va hasta las lágrimas. El gol es la expresión máxima de esa fe que aglutina a miles y hasta millones de gargantas que vociferan toda clase de exclamaciones de victoria o de angustia y de sufrimiento o de lamento cuando se pierde. Los gobiernos o sistemas, en últimas el diablo, es quien ha promovido la religión del fútbol y demás formas deportivas como la manera de hacerle creer a la gente que se divierte, cuando solo es una manera más de esclavizarle, cegarle y manipularle. Principalmente el fútbol en nuestro medio ha sido usado por los sistemas de gobierno como válvula de escape de tensiones individuales y colectivas, como el medio en que se entretiene y se ocupa la mente de las personas. Es en definitiva la manera moderna del pan y circo que usaban los romanos para mantener al pueblo idiotizado, convirtiéndolo además en borregos al servicio de los intereses oscuros de los que se lucran política y económicamente de esa religión. Definitivamente el deporte es un determinante que ejerce un efecto coercitivo sobre el comportamiento social. La violencia que vemos hoy en día en los estadios no es otra cosa que la proyección de una sociedad cada vez más sumida en la intolerancia, en la doble moral, en el desprecio por los valores éticos. Y es asimismo el reflejo de que la familia hoy es más una despensa de antivalores que la célula más importante de la sociedad para la formación de personas. Es claro que este mundo ensombrecido no puede ofrecerle al ser humano la luz que solo el Creador puede darle y que le ha dado en la persona de Jesucristo, quien es la luz del mundo. Y podríamos hablar también de las exorbitantes cifras que se manejan en el ambiente deportivo y del entretenimiento, lo que a interpretación de muchas personas es algo sencillamente obsceno. Muchos de esos santicos en los que se han convertido para una enorme masa de la sociedad invierten mucho de su dinero en carros lujosos, y no en 1, ni en 2 o 3, además de otros lujos que la mayoría de los mortales no se pueden dar. Grandes grupos de personas que se prepararon e invirtieron años y dinero en formación y aportan a la sociedad de manera significativa en diversos ámbitos
Muchas de ellas quizás no poseen la capacidad económica para vivir de manera digna. Es claro que esos deportistas de alto nivel no son culpables de que el sistema sea así, ni tampoco se sugiere que no puedan ser altamente recompensados por su labor. Pero la reflexión sana y sin prejuicios nos lleva a la conclusión de que la desproporción es totalmente abismal. Dios nos motiva, nos exhorta, nos invita a mantener la mirada puesta en el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo 6:33. Reino venidero que es nuestra verdadera ciudadanía, así lo dice Filipenses 2:20. Al contrario, el diablo ha venido manipulando a la humanidad para que la mirada y el corazón estén puestos en este mundo terrenal, en este mundo natural o físico, que es no solo un mundo temporal, sino caído, y por lo tanto que muy pronto dejará de ser. De una manera desproporcionada, el apasionamiento desmedido y aún enfermizo si se quiere, ha llevado a que millones de personas enfoquen sus vidas de manera obtusa en proyectos de vida que en sí mismos no son malos, pero realizados de tal manera que desbordan toda sensatez. Como ejemplo, podríamos citar algunos movimientos proambientalistas que llegan a la casi deificación del objeto de su trabajo. Las posiciones patrióticas y de nacionalismo, la defensa generalmente de los derechos y no mucho o casi nada de los deberes. ¿Importantes? Sí. ¿Necesarios? Sí. ¿Oportuno hacer algo al respecto? Sí. Pero dichas acciones no deberían desvirtuar la realidad que en poco o nada ha modificado la naturaleza humana inclinada hacia lo malo. Cuando el ser humano no satisface su identidad como persona en aquel que lo creó, redirecciona y alimenta sus pasiones con fantasías terrenales que le llevan a buscar escapar de la realidad de este mundo que le oprime y que además le sumerge cada vez más en su naturaleza caída. Una realidad que no es la verdadera vida que Dios ha determinado mucho antes que este mundo fuese. El manual enseña que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, como lo dice 2 Corintios 4:4. Y esa luz, precisamente la única que le puede dar la verdadera vida que le brinda abundantemente el Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas. Así que, por mucho que el ser humano haga algo en la búsqueda válida de una vida diferente, es totalmente impotente en lograrlo. Más de 6.000 años lo demuestran. Y los seres humanos lo han intentado todo, y de muchas formas, distintas maneras de gobierno, diversas religiones y filosofías, y nada le ha funcionado, y por sí mismo no lo hará, nunca lo logrará. Te invito a que eches fuera toda la oscuridad de la religión expresada en sus diversas formas, y busques a aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida, como lo dice Juan 11:25, y también como dice Juan 5:15, separados de mí, nada pueden hacer, lo asegura el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.